Robert Martínez, candidato a diputado, circunscripción número 1 por el Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo. A propósito de que la Fuerza del Pueblo está en todos lados, en redes sociales, se está hablando de este partido. Buenos días, Robert, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a toda la audiencia. Bienvenido, Robert. Muchas la gracias. Fuerza del Pueblo, eso desde el punto de vista publicitario es conveniente porque es el partido que más se está mencionando. Sí, en los últimos días. No Pero- existe la mala publicidad. No, no existe. Exacto. No. Bueno, Robert, usted fue de lo que sometió a una instancia ante el Tribunal Superior Electoral porque entendió que se le habían vulnerado sus derechos en la Fuerza del Pueblo. Háblanos sobre eso. Ya finalmente eres candidato, fuiste incluido en la boleta de cara al 19 de mayo. ¿Cómo acoge todo esto y lo que está pasando actualmente? Y la reacción de tu compañero, Rafael Paz. Mira, lo importante es hacer la aclaración para que la gente conozca la hilación y todo lo que sucedió en este proceso. Pero quiero comenzar con la idea de que no solamente sucedió en la Fuerza del Pueblo, lo que pasa es que la connotación y la importancia de nuestro partido en el distrito ha generado todo este ruido, ¿verdad? Pero hace unos días sucedió lo mismo con el PRM, que tuvieron que excluir a un hombre, hace 3 días también. Lo que pasa es que las encuestas, y una de las cosas que yo voy a hacer una vez llegue a la Cámara de Diputados es eliminar la modalidad de encuestas para elegir candidatos. Yo fui regidor hasta hace unos días, 2020-2024, y fue voto a voto. O sea, yo creo de que la democracia y sobre todo la posibilidad y el derecho de ser elegido se legitimiza con los votos. Lógicamente te quiero explicar de que las encuestas han suscitado inconvenientes en todos los partidos. Sucedió en la Fuerza del Pueblo. Un desastre. Y Esas en el- encuestas todos los internas, partidos. de eso hablamos. internas, y en el PRM acaba de suceder porque acaban de excluir a un candidato de la circunscripción número 3, que es Alexander Liz. Lo que Y de que pasa con es, una moneda. sí, con una moneda. Una Lo que locura pasa es eso, en pleno que la siglo Fuerza del XXI. Pueblo, como tenemos el candidato a senador a vencer y tenemos los candidatos a diputados con mayor connotación de la capital, bueno, pues entonces eso ha generado una diatriba y ha estado en la opinión pública en ese sentido. Sencillamente, en octubre el partido decide, en septiembre, que sea por modalidad de encuestas, en octubre ya se evacúan quiénes son los candidatos ganadores por las encuestas. En esa encuesta yo quedé en segundo lugar, un compañero impugna esa encuesta porque no fue medido, hace una segunda encuesta y quedó en segundo lugar. La fecha era hasta el último domingo de octubre. Ahí luego realizan una tercera encuesta que nadie sabía por qué ni cómo, y en ese momento ya posteriormente quedó en un supuesto tercer lugar. Pero ahí estábamos compitiendo por 4 plazas. ¿Qué sucede? Las reservas no tienen género. Entonces ya teníamos un derecho adquirido porque ya habíamos competido, y tienen un derecho adquirido los que compiten. Y los 3 primeros lugares fueron hombres. Por lo que esa tercera encuesta, que fue fuera de plazo, pero ya como quiera, aún aceptando esa tercera encuesta, yo tenía que ser candidato, pues entonces yo sometí un recurso interno en el partido, en la Comisión de Justicia, lo cual se decidió por el plazo no responder, y yo tuve que asistir a la del Tribunal Superior Electoral. En ese momento voy con un amparo preventivo, luego con una demanda ordinaria en diciembre, y luego ya cuando me lo declaran inadmisible no lo rechazan porque el derecho no había sido conculcado, es decir, de que la boleta, al no haber sido depositada todavía, eso quiere decir de que todavía el partido puede tomar cualquier otra decisión, entonces hay que esperar. Bueno, ahí tuve que esperar, y bueno, y ahí se conoció y me dan ganancia de causa por el derecho adquirido. Y ahí comienza a suscitarse algunos temas. Veo que ustedes comentaron hace un momento que tuvieron ayer al compañero Andy Morales, donde entiendo que hubo una confusión con el reordenamiento de la boleta, y a él se le excluyó porque también el compañero Rafael Paz es un compañero valioso. Sin embargo, ya había una sentencia del Tribunal Superior Electoral, por lo que la única forma que Rafael Paz entrara era de que uno de los 3 hombres renunciara a su candidatura. De los 3 hombres que ya habían quedado primer, segundo y tercer lugar. Correcto, en las encuestas. Entonces, la única forma ya que él entrara luego del fallo del tribunal era con una renuncia de los candidatos. Pero dijo alguien de la misma Fuerza del Pueblo que él era el que tenía la plaza reservada, Rafael Paz, y que por ende podía salir quien sea menos él. Entonces no es así. Oye, lo que pasa, las reservas, se han comparado las reservas para posiciones uninominales, es decir, para senadores, alcaldes, no es lo mismo que en el caso de los diputados. Por eso hay que resolutar previamente, y como las reservas no tienen género, la ley establece que no puede ser menos de un 40%. Y tienen entonces el derecho adquirido los que compiten, y la reserva que
que fue puesta debió ser entonces para completar la cuota de género. Ahí es donde entra la diatriba del proceso interno. Lo que siempre he explicado es que así como sucedió en el PRM, que ahora nos sucede a nosotros, esta solución no era jurídica, era una solución política. Robert, wow, qué bueno que terminaste con la palabra política. Y ser una decisión política, ¿por qué no al interior del partido se conversa justo este asunto y se toman las decisiones sin la prensa, sin tribunales superiores electorales, sin juicios, sin nada legal? ¿Por qué no se conversó entre ustedes y se resolvió entre ustedes? Pero él acaba de decir que no le hicieron caso. Mira, que se metió en no, instancia. es que él no ha mencionado lo que él tiene que mencionar. Si quiero saber si al final alguna autoridad, Leonel, Radamés, Peñita, alguien se involucró y dijo, chicos, reunámonos y conversemos para ver cómo vamos a solucionar este asunto. Mira, en ese momento, claro que nos reunimos y yo conversé personalmente con las altas autoridades del partido y agoté las instancias, es decir, la Comisión de Justicia, la instancia interna. Como te expliqué, este conflicto se suscitó desde octubre. Yo no fui a la prensa, ni nadie fue a la prensa de octubre hasta ahora. Nadie. Lo que pasa es que ya cuando sale el fallo del Tribunal Superior Electoral, que es un documento público, pues entonces ya eso sale a la prensa y así tenemos que dar la cara y dar información. Como te explicaba, siempre he creído que donde hay 2 o 3 se pueden suscitar diferencias. Lo que pasa es que había un criterio, por ejemplo, ayer todavía hay un criterio jurídico distinto al que evacuó el Tribunal Superior Electoral, donde se entendía que tenían que ser 4 hombres y 2 mujeres. Eso es un criterio jurídico que se tenía a lo interno de la comisión del partido. Bueno, eso no es lo que entiende el tribunal, porque la ley establece no menos de un 40%. Y cuando tú estableces no menos de un 40% para una reserva, si hablas de 2, pues entonces es menos de un 40%. Entonces, ahí había un criterio a lo interno y había una diferencia, y aunque se conversó a lo interno del partido, bueno, pues esto va a tener que determinarlo el tribunal. ¿De que es una decisión políticamente correcta? No lo creo. Pero lamentablemente, como te reitero, se suscitó en la Fuerza del Pueblo porque estas son cosas que se han establecido de manera nueva, por decirlo de una manera u otra, y sucedió en el PRM. En el PRM lo único fue la gran diferencia, que ahí se hizo con una moneda, y se dijo, bueno, Cara o Cruz. Aquí lo va a decidir Caro Cruz y uno de ustedes salen. Bueno, caramba, eso recordó a la época de... medieval. Correcto, sí. correcto. Mira, tú has dicho, Robert, que vas a legislar para regular el tema de la elección de los candidatos mediante el método de encuesta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo hemos hablado pienso que ese relajo, ese festín, ese festival, hay que ponerle un freno, hay que ponerle costo en la República Dominicana, porque eso debilita el sistema democrático. Pero también hay otro punto que tú abordabas que también me preocupa, que es el tema de las reservas de candidaturas. Porque como aquí algunos partidos políticos se han convertido en corporaciones de familia, les reservan una candidatura a un hijo, a un sobrino, a un hijastro, y así sucesivamente. ¿Qué hacer frente a esa realidad también del tema de la reserva de las candidaturas? Porque ¿cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para reservarle una candidatura a X o cual persona? Que muchas veces se da más por el tráfico de influencia o por la parte de la familiaridad. Mira, yo te digo que entiendo que este también ha sido un referente, no solamente para mi partido, sino para una generación política que quiera aspirar, de que lo importante, yo estoy acostumbrado a ganar elecciones por votos. Sí. Por eso te comentaba de que entiendo que ya la modalidad de encuestas, entiendo que no es el método más democrático y sobre todo más meritocrático posible. Entiendo que no es ese. Sin embargo, en los partidos, yo tengo un papá y una mamá que adoro y amo, pero ninguno son políticos. Entonces, yo gané como regidor sin tener ni un familiar político. Entonces, yo lo que les exhorto a los jóvenes es que participen en política, pero que esta participación se pueda legitimar cuando tú puedas generar la simpatía de la gente, y ese sufragio es el que va a legitimizar ese voto tuyo o esa posición. Por lo que te diría que yo no creo que ser hijo o familiar de algún político sea un pecado. Si es un pecado, que te impongan, eso sí es un pecado. Lo que yo creo y que mi partido así ha sido, es que la gente pueda crecer en base a la meritocracia. Lo que pasa es que el método de elección para mí fue el incorrecto, porque eso daba alguna brecha, confusiones, que como te reitero, que pasó en el mío y en cualquier otro partido político. Porque cuando es a votos puede haber alguna discusión de que en una mesa sucedió algo, pero de eso no pasa ya. Entonces creo en eso, de que esto no sea de que los jóvenes se desalienten, sino que al contrario,
tenemos altas cortes, que también es un paso institucional importante para la partidocracia, porque si no se hubiese quizás hecho de otra manera. Y por eso cuando se vulnera el derecho de ser elegido, para eso están esas altas instancias para ello. Por lo que les digo que participen, porque los espacios no se ceden ni se regalan, sino que se ganan. Robert, ya para sacarte un poco del tema, porque lo que nos interesa creo a todos es el país, ¿cuál es tu propuesta? Es decir, tú eras regidor antes, ¿no? ¿Verdad? Correcto, sí es. Bueno, ¿qué te motiva a ser diputado? Una cosa que hemos escuchado todo lo que estamos creo en este estudio es que a veces desde la Cámara de Diputados se hace muy difícil insertar proyectos en beneficio del colectivo. ¿Cómo piensas hacerlo tú si llegas al Congreso? Yo entiendo que la experiencia que tengo del ayuntamiento, del Consejo de Regidores, que era uno de 37, y quizás, aunque el espectro es solamente en materia municipal, aquí ya uno tiene un espectro mucho más amplio, seré uno de 190, pero creo que esa experiencia de cómo tú poder cohesionar y tú poder cabildear tus proyectos, tratar de generar un apoyo de las diferentes bancadas para los proyectos, eso es lo que te permitirá ser una voz en el Congreso, que entiendo que tiene un peso importante, pero sobre todo de que las iniciativas de ley que uno pueda tener, que tengo varios proyectos de ley que me gustaría conversar de ellos, creo que esa experiencia que vengo desde el Consejo de Regidores lo llevo a la Cámara de Diputados para que ciertamente se puedan convertir en proyectos de ley. Por lo que ahí yo entiendo que el ser una voz y ser un verdadero contrapeso me podrá generar a mí la oportunidad. Perfecto. ¿Cuál sería tu legado? ¿Cuál sería tu legado? ¿En qué te quieres enfocar, concentrar una vez llegando a la Cámara? Mira, yo me quiero concentrar en tres cosas. Lo primero de las tres facultades que establece la Constitución, que es legislar, fiscalizar y representar, creo que uno de mis principales retos que tengo y sobre todo compromiso es ser un fiscalizador, porque creo de que el poder no se puede cohesionar sobre un solo grupo y de que es necesario, cuando tú te das cuenta con leyes, por ejemplo, como la del DNI, que tiene vicios constitucionales, de que yo no quiero ser un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, sino de que quiero ser verdaderamente un contrapeso en la Cámara de Diputados. Aunque gobierne el doctor Leonel Fernández Reina. Mira, yo soy un hombre que cree en los consensos. Y yo estoy convencido que en un gobierno de la fuerza del pueblo una ley como esta no pasará. Ahora, si eso pasa, pues entonces, así como establece la Constitución, que todo poder emana del pueblo, el que me eligió a mí fue el pueblo. Y no importa lo que vaya en contra de todo lo que vaya en contra de mis principios y mis convicciones, aún sea una línea partidaria, pues yo no la aprobaré. Por lo que yo creo que tengo que ser coherente en la representación. Por lo que parte de lo que voy a eso, hacer un verdadero contrapeso para todo aquello que vaya en contra de los intereses de la República Dominicana, pero sobre todo de mi circunscripción, y cargado de proyectos de ley, porque nadie representa lo que no conozco. Yo conozco mi circunscripción, tengo más de 5 años, pero 4 efectivamente trabajándola día y noche y recorriéndola, no solamente en tiempo de campaña, sino que lo hice de manera institucional como regidor. ¿Cuáles son los problemas principales de la circunscripción 1, según tú? Mira, los principales problemas que tiene la circunscripción 1 en este momento, como todo, el tema de seguridad ciudadana, el tema de la educación. Otro problema que tiene nuestra circunscripción, que de una manera importantísima, que creo que desde el ayuntamiento, desde el Congreso tenemos que desarrollarlo, y es que la ley establece que el 10% del presupuesto tiene que ser destinado para los ayuntamientos, y hoy se destina solamente un 2.67%. ¿Cómo? Así es. ¿Pero y por qué, Dios? Bueno, ahí está lo que se llama el rol de fiscalizador. ¿Cómo yo puedo aprobar en el Congreso de la República un presupuesto que vaya ilegalmente, que solamente se invierta un 2.67% cuando la ley establece un 10%? De igual manera creo de que tenemos una grave situación de que el CNS estableció que en materia de salud mental 1 de cada 5 dominicanos prepandemia tenía algún tipo de condición o trastorno mental, y entiendo que hay que legislar a favor de ello. Por lo que en materia de seguridad, en materia de educación, de la canasta básica familiar, pero sobre todo en materia urbanística también, entiendo que tenemos grandes retos que afrontar en la circunscripción. Las inundaciones ahora mismo. Sí, eso también. Bueno, eso es parte de, por eso te decía, y perdón, Yamila, de que al final, cuando tú hablas de ese 2.67%, hay una propuesta interesantísima que la construimos con quien fue el candidato a alcalde de Alianza Rescate RD, y es que el drenaje, yo creo en la continuidad de Estado, ¿verdad? Correcto. Y el tema del drenaje ha sido un problema donde tenían una visión de Estado de hacer las cosas que se vean y lo que no se ve. Pero hoy ya estamos viendo la consecuencia de no trabajar en el subsuelo. Por lo que es importante de que se pueda desarrollar un fideicomiso para el drenaje pluvial, que la primera fase es que se cumpla la ley con ese aporte al ayuntamiento, pero sobre todo de que podamos identificar fondos. Porque todas mis propuestas tienen alguna validez técnica, legal y presupuestaria. Porque si tú no sabes dónde vas a sacar el dinero y si no tienes un sustento legal, pues entonces eso no se va a desarrollar ni llevar a cabo.
por lo que hemos identificado una fuente de ingreso también para el drenaje, una segunda fuente de ingreso, y es que el IPI que se paga en el Instituto Nacional pueda ser destinado para este fideicomiso específicamente de drenaje para comenzar la construcción. Y estoy convencido que con este fondo y que si se cumple a cabalidad la ley de presupuesto para los ayuntamientos, en 10 años, 15 años podemos tener resuelto el tema del drenaje en nuestro país. Yo creo, Robert, que también a ti te corresponde una cuota, y a ti y a todos los candidatos que son jóvenes, la parte de la juventud, porque si los jóvenes, si nuestros políticos jóvenes no abogan por los jóvenes, entonces nadie lo va a hacer. ¿Qué propuesta, qué iniciativa de ley tú tienes en ese aspecto? Hace un ratito hablábamos del tema de que Nelson mencionó, de cuando tenemos jóvenes que quieren que quieren salir de ese entorno de pobreza. Iniciamos con una educación, con hacerlos técnicos en algo. ¿Cómo tú ves esa parte en tu demarcación? Mira, lo que creo es que los jóvenes, en su gran mayoría, aparte de que hay que apoyar en materia técnica y las creaciones en materia tecnológica, creo que el joven por sí solo es emprendedor. Y como es emprendedor, ¿cómo tú pasas de la informalidad de estos micro y medianos empresarios a que pasen a la formalidad? Generando incentivos. Yo creo de que yo quiero modificar la ley de emprendimiento para que se pueda cambiar los centros MIPYMES, que solamente están en las universidades, por los centros de emprendimiento comunitarios, que tengamos uno por cada circunscripción de nuestro país, para que los jóvenes que tengan una idea, quizás no tienen la formación y el conocimiento, puedan ir a este lugar para recibir asesorías en materia legal, en materia de marketing, para promover el negocio y en materia económica, y luego de tener estas asesorías y preparar este modelo de negocio con ellos, pues entonces puedan acceder a préstamos con tasas diferenciadas, tanto de Banreserva como de Banca Solidaria, y ahí entonces emprender su negocio. Pero que también podamos eliminar el anticipo de las MIPYMES, porque esta carga tributaria es la que no permite que las personas pasen a la formalidad, y sobre todo de que esta declaración impositiva pueda ser reinvertida durante los primeros 5 años en su negocio, y así entonces los jóvenes pueden tener una oportunidad, porque yo soy de los que creo de que el Estado tiene que ser un promotor de oportunidades. Y ahí, aún sea cualquier idea que tengas, creo primero en la formación, de asesorarte para este modelo de negocio, incentivarte con un capital semilla, y ya luego entonces de que con esta ley de emprendedores también tú puedas tener una reducción de la carga tributaria que pueda ser reinvertida en el negocio, porque el reto que tenemos no es solo la creación, sino el mantenimiento. Robert, antes de que tú continúes, un paréntesis pequeño para ir en la línea de lo de Yamel. ¿Habría un mentoring, hay un coaching? Correcto. Perfecto, okay. Había mentoring, coaching en estos centros de emprendimiento, porque creo que estas son herramientas necesarias para estos jóvenes. Yo estoy apostando a mi generación. Yo cada vez que veo a un Ministerio de la Juventud hablando de que teteo seguro, digo, no, pero ¿y qué es esto, por Dios? O sea, aquí al final tenemos grandes retos y tenemos que comenzar a afrontar una realidad. Aquí los jóvenes siempre han sido un discurso político, mas no se ha desarrollado políticas públicas de bienestar y efectivas con la juventud. Y yo conozco cuáles son los sueños que tiene mi generación. Me duele que el 70% de los jóvenes su mayor aspiración sea irse del país. Eso no es fortuito. Eso es porque aquí no encuentran oportunidades. Y estas son una de mis iniciativas para poder generar esto. Aquí se ha hablado 100 veces del fomento de mi primer empleo. Bueno, pero yo creo que se han establecido programas, pero un programa y una resolución no puede estar por encima de la ley. Primero tenemos que tener la ley y luego cualquier tipo de resolución. Robert, la gente que nos ve, yo el día pasado leí en casa un ensayo de 1963 que hizo la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Después de haber hecho todo un análisis de la sociedad dominicana, ellos planteaban de que el problema nuestro como nación no era económico, sino político. Y ahí va la pregunta que te quiero hacer. ¿Tú has conversado, consensuado con los futuros candidatos al Congreso estas ideas? ¿Ves cierta sintonía en que esta generación, como comentaba Yamel, sea la que saque a la República Dominicana de la mediocridad? ¿Cuál es tu mirada, tu visión? Yo creo que sí. Yo creo que ahora los jóvenes, y yo digo que también ser joven en política, por ser joven no es un mérito solamente, sino de que al final, si eres joven, tienes una visión distinta, pero te has formado para servir. Es lo más importante por encima de todas las cosas, y dejar de que algunas prácticas de la vieja política, dejarla atrás y venir con una nueva visión de hacer la política. Pues tú puedes ser joven, pero con una mentalidad arcaica y de la vieja política. Entonces creo en que en la mayoría de los jóvenes veo el espíritu de comenzar a desarrollar verdaderamente políticas públicas de bienestar para la sociedad en materia general, pero sobre todo para una nueva generación, para la tercera edad, y para dinamizar
la economía con todas estas propuestas que hemos desarrollado. O sea que creo de que existen ciertos consensos en algunos ejes que vamos a trabajar, pero sobre todo ahí lo veremos. Porque una cosa es tener un discurso político y otro es verlo en la práctica. Por lo que yo creo que en la transparencia, en la rendición de cuentas, lo veremos ahora en la Cámara de Diputados. Aquí se ha planteado la posibilidad de redefinir o rediseñar el papel del Ministerio de la Juventud, que lo creó la Ley 49-2000, pero que ese Ministerio de la Juventud históricamente no se ha evidenciado un avance o un progreso de la juventud dominicana a través de las políticas públicas de juventud. Hay quienes no solo plantean rediseñar el ministerio, sino eliminarlo. Sí. ¿Qué piensa Robert Martínez como joven y como candidato a diputado? Mira, yo te diría que con los retos que tenemos aquí, no te diría de eliminarlo, el Ministerio de la Juventud. Lo que sí te diría es que al final un buen gerente, la función principal que tiene es ver cuáles son sus competencias, la visión, misión y sobre todo, si tú tienes un presupuesto, tienes que ver cuál ha sido la retribución de ese presupuesto en la inversión de esas políticas públicas. Entonces lo que creo es que la visión del Ministerio de Juventud ha estado completamente distorsionada. Porque cada vez que me dicen a mí que el Ministerio de la Juventud está dando becas, yo digo, no, pero es que es una duplicidad de funciones. La beca la da la MESI, no el Ministerio de la Juventud. El Ministerio de la Juventud está para tener un centro de estudio, para identificar cuáles son las problemáticas reales. Para hacer ese coaching que tú mencionaste. Para hacer ese coaching, para el presupuesto que tenga, para poder identificarlo, para poder establecer foros, para poder también tener una alianza con el Ministerio de Industria y Comercio para que podamos desarrollar estos centros de emprendimientos comunitarios en todas las comunidades, para llevar talleres de formación, de capacitación. O sea, bueno, para eso está. Lo que pasa es que si tú no tienes la visión, y sobre todo yo no solamente culpo al ministro, sino también al presidente, porque yo tengo que velar de que los ministerios que tienen un presupuesto que pagamos con tanto esfuerzo tengan algún tipo de resultado. Porque si no está dando resultado lo que se está haciendo, pues entonces yo te diría que hay que eliminarlo. Entonces creo de que es la visión que ha estado distorsionada de lo que ciertamente necesitamos hacer para generar algún impacto en materia positiva en la juventud. Mira, Robert, te voy a meter en problemas con la pregunta que te voy a hacer, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo, hipotético, ¿no? Leonel Fernández Reina, el presidente de República Dominicana, y pide un préstamo de 8.000 millones de dólares para el diseño de la infraestructura del cambio climático en Baní. Y tú eres diputado del Congreso. ¿Tú lo aprobarías ese préstamo? No. ¿Por qué? Te explico por qué. O te digo que no, quizás de manera prematura, cuando me hablas me dijiste del estudio del cambio climático. O del drenaje pluvial, bueno, más bien. No, es que ahí es distinto. Ahí es distinto. Porque te digo, por ejemplo, yo creo que en materia de cambio climático hay cosas que la hemos sobredimensionado y creo que la visión es distinta. Porque así como te lo reitero porque creo en eso, de que cuando tú tengas aquí todavía vertederos a cielos abiertos, y tú tengas todavía que no se vea la basura como dinero, sino de que se siga y no se pueda transformar en residuos sólidos, sino podemos tener una clasificación, pues entonces, ¿de qué tú me estás hablando de estudio de cambio climático? Totalmente. Yo creo de que aquí tenemos un festival de préstamos que no tiene ningún sentido. Y también te digo, yo sé que Leonel Fernández no sometería un préstamo como ese. Yo lo que creo es que yo aprobaría los préstamos que vayan en retribución a algún tipo de efectividad, porque tú me dices a mí, bueno, y discúlpeme que estamos en medio de comunicación, vamos a tomar un préstamo para pagar publicidad del Estado. Yo no creo en eso. Ahora, si tú me dices a mí, vamos a tomar un préstamo para el drenaje pluvial, claro que sí, porque eso tiene una retribución importante en la sociedad. Para infraestructuras viales, claro que sí, pero ¿cuál es el problema de los préstamos de hoy? Que esos préstamos se invierten en su gran mayoría y es un gasto corriente más no de capital. Entonces, eso es lo que es gravísimo para mí. Yo creo de que los préstamos que se tengan que tomar, que es necesario algunos, tengan que tener algún tipo de impacto, pero sobre todo una retribución a la sociedad dominicana. Robert, disculpa, Yamel, en algún momento te escuché en alguna entrevista que tú hablabas, por ejemplo, y quiero tomar algo de lo de Yamel, con la gente envejeciente, la gente de la tercera edad. Una persona sufre de diabetes, vive en Boca Chica y tiene que atenderse, por ejemplo, en un hospital que queda en Gascue. Ese transporte debería de alguna manera, si esa persona es muy mayor, brindársele al Estado. ¿Cómo piensas tú abordar desde el Congreso algún tipo de mejora en el bienestar de la tercera edad de nosotros, en nuestro país? Mira, por eso creo de que, aparte de que tenemos una institución como CONAPE, que es el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, que al final también tiene funciones
y un presupuesto para mí muy pequeño. Subutilizado. Subutilizado para la necesidad y los retos que tenemos en materia de la tercera edad. Por lo que creo en eso. Creo que ya una persona que haya tenido toda su vida trabajando, ya tiene que venir el Estado, por lo menos un auxilio para garantizar que sus últimos días sean días lo más dignos posible. Por lo que ahí creo, tuve una experiencia los otros días también con un familiar, bueno, no tan cercano, pero que se estaba buscando un asilo de ancianos. No hay aquí en este país. No hay. Bueno, cuando te digo hay en el distrito, hay 3 en el distrito. No Sí, conozco a ella opciones. no conozco fuera del distrito, pero en el distrito hay 3 y 2 de ellos, de estos asilos son de la Iglesia Católica, pero están full. O sea, Claro, me imagino. están full que no cabe más nada. Creo de que hay que generar ahí, de que puedan tener descuentos o de manera gratuita en el materia de transporte público. Creo de que el Estado, de que tienen que tener por obligatoriedad la cobertura del seguro complementario, porque tú le estás brindando por lo menos un seguro médico de calidad para sus medicamentos, para sus tratamientos, para que en sus últimos días tenga una dignificación, de que podamos tener, miren, si ustedes ven la realidad que pasa en los hogares de día también, para que puedan ir. Aquí hay muy pocos hogares de día para que esos para que disfruten, abuelitos para que socialicen. puedan ir a socializar, a hacer manualidades, a tener... A jugar bingo. A jugar bingo. Bueno, eso tiene que estar en el presupuesto de CONAPE, porque en eso yo sí creo en dar una dignificación a esos abuelitos que tengan que pasar sus días de esa manera, pero con un presupuesto tan pequeño y con otras partidas, tú ves que hay presupuestos enormes que no benefician en nada a la gente. Bueno, pues por eso yo sí voy a fiscalizar en el Congreso. ¿Para qué? Para que dentro de esta partida presupuestaria se discuta. Robert, se nos Robert, acaba el tiempo. finalmente, Nelson, Sí. te quedan, en estos minutitos que nos quedan, 2 preguntas. Primero, ¿cómo van tus números? ¿Cómo van tus votantes, verdad? A Bueno, eso es importante. de que tú crees en ese sufragio que te da el pueblo, ¿verdad? Por votación real. Y segundo, sería un pecado no preguntarte sobre cómo va, desde tu óptica, cómo crees que va Omar Fernández a propósito de que el actual partido de gobierno le está haciendo un peso tan fuerte a Omar Fernández. Mira, te digo que yo me siento muy feliz y muy entusiasmado con lo que está pasando. Ya yo he tenido experiencias ganadoras en la misma circunscripción. Al final yo gané como regidor y tengo 4 años que he compartido con toda mi circunscripción. Que quizás de manera, te diría, en política es imposible llegar a Naco, Piantini, Cacicazgo. Yo fui el creador de la Junta de Vecinos de Naco. Todo el que está ahí me conoce en Cacicazgos, Piantini. O sea que yo he generado una estructura política que si gané como regidor en el 2020 como los más votados, en la misma circunscripción yo voy a triplicar o cuatruplicar lo que logré en el 2020 por el trabajo realizado. Porque nunca me detuve. Siempre continué trabajando porque la política es un ejercicio de continuidad y de disciplina. Y bueno, y de manera institucional por eso lo logré. Y ahora como tú decías al principio, Nelson, de que no hay publicidad mala, esto me ha ayudado también a una exposición aún mayor. Entonces te garantizo de que tengo compañeros extraordinarios en la boleta, pero Dios mediante yo seré uno de los más votados de esta circunscripción porque ya tenemos un trabajo hecho y un reconocimiento y una estructura que respaldará este proyecto político. Y creo que con el caso de Omar Fernández, yo no tengo dudas de que Omar será el próximo senador de la capital. Omar suscita la simpatía de la gente, ha demostrado que ha sido un legislador productivo y donde la gente ha visto que todo el Estado se ha volcado contra un solo candidato y eso no lo hace víctima, sino lo que hace es que ha logrado identificar de que él es el candidato a vencer. Pero cuando el pueblo asume una causa y cree en alguien, yo tengo la seguridad de que saldrá victorioso, aún los recursos del Estado vayan a favor de alguien que no goce con la misma simpatía. Bueno, muchísimas gracias, Robert Martínez. Aquí escucharon a un supercandidato, ¿no? Así es, tiene discurso el muchacho, la verdad que Bagaje. tiene propuesta, tiene bagaje y pienso que es un buen candidato. Gracias, muchas gracias. A diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. A tu cámara, Robert, tu casilla, absolutamente toda tu información para tu gente del distrito. Bueno, este 19 de mayo les exhorto, si se identifican con propuestas, con alguien que tiene un compromiso, pero sobre todo una experiencia política para servir, donde lo que quiero es representar dignamente a mi circunscripción, ser un legislador productivo, pero sobre todo un contrapeso en la Cámara de Diputados, les exhorto a que en la casilla 3 voten 3, por Leonel, por Omar y por Robert Martínez. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Dominicanos, ya vieron este programa. Como dice siempre Yamel, suscríbase, compartan nuestro contenido. Ya vieron que todo lo que hacemos acá lo hacemos por el país.